Primer libro de Crónicas, capítulo 4. Muy bien. Mis hermanos, usualmente en días como hoy, que se celebra el Día del Padre en nuestra sociedad, usualmente un servidor predica lo que la palabra de Dios enseña acerca de la paternidad. Sin embargo, al estar pensando y orando y estudiando la palabra de Dios, hubo en mi corazón una necesidad muy grande de cambiar el tema. Y esta es la razón, hermanos. No es que no quiera hablar del Día del Padre, sino que veo una necesidad muy grande entre nosotros. Estamos hablando tal vez de este último mes que he estado observando en medio de nosotros, en nuestra iglesia, muchos hermanos con problemas fuertes, algunos con enfermedades muy fuertes, algunos con hospital o cirugías, algunos con accidentes, algunos con problemas legales fuertes. Y creí importante, hermanos, hablar un poquito de eso en esta mañana, hermanos. Quiero hablarles en esta mañana del tema del dolor. Porque el dolor, hermanos, es algo en nuestra vida que nadie queremos, pero que a veces Dios lo permite. Y cuando Dios lo permite, hermanos, es muy difícil entenderlo. El tema que los cristianos buscan en el internet más y googlean más es por qué los cristianos o por qué la gente buena sufre. Sin embargo, hermanos, yo creo que cuando Dios permite el dolor en nuestras vidas es para que nuestra fe crezca y se purifique. Además, el dolor, hermanos, en nuestra vida nos obliga a pensar mejor sobre nuestra vida, en ser serios, portarnos serios en nuestra vida o portarnos serios en nuestra fe, porque el dolor te arrincona, no tienes de otra. Mucha gente trabajadora es trabajadora no porque le encante trabajar. La vida le trató a patadas y tuvo que aprender a trabajar desde que tenía 5, 7, 10 años. Y se van a morir trabajando, porque son gente trabajadora, pero la gente trabajadora se curtió con el dolor. ¿Está conmigo? O no estoy a favor de que los niños los pongan a trabajar, estoy diciendo que les fue muy difícil en su vida. Y el dolor curte. Entonces, el dolor muchas veces es la escuela del cristiano. El dolor es la escuela del cristiano y también es el maestro que nos instruye, hermanos. A nadie nos gusta el dolor, pero quiero que sepa esto, hermano. Al final de sus días, los momentos más hermosos donde usted recuerde y experimentó el amor y el poder de Dios fue en medio del dolor. Quiero que se acuerde. Al final de sus días, no se va a acordar de muchos libros que usted leyó, no se va a acordar de muchas palabras célebres o aforismos que usan gente allá afuera. Usted se va a acordar de lo que Dios le enseñó en los tiempos difíciles. En nuestra fe, hermanos, el dolor no nos destruye. En nuestra fe el dolor nos incomoda, pero nos forza a brillar. ¿Está conmigo? Y aún un corazón partido, hermanos. Una persona con un corazón partido no debe de pensar en el suicidio o en que Dios se olvidó o en que ya no hay nada para usted en esta vida.
Un corazón partido debe de buscar a Dios. Un corazón partido debe de usar la fe que tiene y buscar al Señor. El dolor no va a matar a los verdaderos cristianos, hermanos. El dolor va a fortalecernos, va a esquinarnos para buscar a nuestro Dios y, como dice Efesios, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ves lo que estoy diciendo? Así que el dolor sí nos quiebra, pero nos obliga a buscar a nuestro Salvador. Sinceramente, estoy casi seguro que muchos de nosotros buscamos al Señor en un inicio por una situación de dolor. ¿No debió haber sido así? No. ¿No tenía que ser así? No. Pero sinceramente algunos somos duros. Pero un poco de dolor nos hace darnos cuenta que sí necesitamos a Dios. Hay gente que se las gasta de que yo puedo solo. Hay gente que dice, yo no necesito de nadie ni de tu Dios. Ya nos veremos. Ya nos veremos. Una persona que le compartí de Cristo una hora antes de que muriera, no quiso recibir a Cristo por años, pero en su lecho de muerte, con mascarilla de oxígeno, le pregunté, ¿no le gustaría recibir a Cristo? ¿Y qué creen que me dijo? Cuando uno es joven, siente que todo lo puede, pero cuando uno está débil, necesita de Dios. Y recibió a Cristo. Y a la hora partió con el Señor. No estoy diciéndole que me da gusto que tenga dolor en su vida. Pero hermanos, quiero que usted comprenda que no todo lo doloroso es malo. Y a veces el dolor, Dios lo permite porque puede haber una bendición dentro del dolor. Ahora quisiera que veamos en esta mañana un ejemplo de una persona, salió algo bueno de mucho dolor. Y vamos a 1 de Crónicas, capítulo 4. Ahora, antes de leer esta porción, déjeme decirle una opinión personal acerca de 1 de Crónicas. Cada vez que yo sé que me va a tocar leer 1 de Crónicas, lo primero que digo es, no, 10 capítulos de genealogías, y nombre tras nombre tras nombre, no. Es lo que a veces llego a pensar, sinceramente. Son 10 capítulos, puede buscarlos. Los primeros 10 capítulos son mucha genealogía. Ahora, para los que no saben qué es una genealogía, en la Biblia hay árboles genealógicos, genealógicos, ok, palabra difícil para mí. Hay árboles genealógicos en la Biblia, muchos. Están en el libro del Génesis, están en Mateo, están en Lucas, están en Crónicas, en muchos lugares más. Y cuando los cristianos nos dicen, tenemos que leer la Biblia, y usted lee la Biblia y se encuentra con una genealogía, dice, no le entendí nada. O si le entendió, lo primero que viene a su mente es, ¿y a mí qué me importa que fulano de tal engendró a fulano de tal, y fulano de tal engendró a mengano, y mengano a perengano? ¿A mí qué me importa? ¿Y eso cómo me bendice a mí? ¿Sí o no? Así sentimos. De hecho, mucha gente llega a preguntarse, esta semana o la pasada, alguien de los nuevos creyentes en el discipulado se me acercó y me dijo, pastor, yo tengo una duda de las genealogías, precisamente porque uno las lee, porque quiere leer la Biblia, pero como que no le agarra nada, no le entiende, no le encuentra beneficio. Ahora, quiero darle un pequeño tip para los que les gusta estudiar la Biblia. Este es un tip para que usted pueda sacar alimento espiritual a la hora de leer las genealogías. Este es el tip. Cuando usted vaya a leer las genealogías, usted va a encontrar un patrón de cómo se escribe una genealogía. Fulano de tal engendró a tal, fulano de tal engendró a tal, ya lo sabemos. Pero quiero que usted ponga atención cuando la Biblia se sale de ese patrón. Cuando la Biblia se sale de ese patrón, es porque nos va a dar un pequeño comentario, muy pequeño, porque va a seguir dando la genealogía,
pero nos va a dar un comentario muy pequeño. Y si usted piensa, analiza y medita este verso, ese comentario breve, usted va a ser bendecido. Porque el escritor bíblico está escribiendo una genealogía y cuando llega a un personaje, yo creo que Dios lo detiene y no va a escribir el hijo que tuvo, sino que va a escribir algo muy importante de esa persona. Y cuando la Biblia escribe un paréntesis o algo importante sobre una persona, usted no lo puede leer rápido. Usted tiene que detenerse. Ese tip le va a ayudar muchísimo en cualquier genealogía. Y cada vez que yo voy a Primero de Crónicas, sufro mentalmente. Voy a leer 10 capítulos. Me los voy a echar uno en 2 días, rápido, porque quiero pasar ya de eso. Pero Dios me ha hablado a mi corazón. De hecho, el miércoles prediqué de genealogías. Hoy voy a volver a predicar de genealogías. Para que usted sepa que leer genealogías no es pérdida de tiempo. Que Dios le pueda hablar a su corazón. Ahora, voy a leer para usted Primero de Crónicas 4. Y voy a leer del verso 1 al versículo número 10. Y le voy a pedir que ponga en práctica este tip que le acabo de dar. Usted se va a dar cuenta, fulano de tal, engendró a fulano, fulano a tal, pero quiero que llegue al verso 9, y cuando ve el versículo 9, quiero que note cómo la Biblia cambia, se detiene y es un paréntesis para hablarnos al corazón. Fíjense, dice la Biblia, los hijos de Judá, 2 puntos, Fares, Esrón, Carmi, Ur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jaat, y Jaat engendró a Umai y a Laad. Estas son las familias de los soratitas. Y estas son las del padre de Etam, Jezreel, Isma e Ibdas. Y el nombre de su hermana fue Ese-Lelponi. Está chistoso, ¿verdad? Ese-Lelponi, ¿verdad? Ese-Lelponi. Penuel fue padre de Gedor, y Eser, padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Asur, padre de Tecoa, tuvo 2 mujeres, Ela y Nahara. Y Nahara dio a luz a Asura, a Usam, Efer, Temeni y Astari. Esos fueron los hijos de Nahara. Los hijos de Ela, Seret, Jesoar y Etnan. Cos engendró a Anub, a Sobeba y la familia de Argel, hijo de Aru. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Jabes es un hombre ilustre en la Biblia. Solo la Biblia habla de Jabes en esta ocasión y solamente 2 versículos hablan de él. Y sin embargo, la oración de Jabes ha sido inspiradora para muchos, al punto de que hay decenas de mensajes y predicaciones de Jabes. Hay libros completos de Jabes. Cuando era muy joven, me encontré un libro llamado La oración de Jabes. Excelente libro, lo recomiendo, lo leí en un día. Porque uno se pica, ¿verdad? Usted quiere saber, leer un buen libro cristiano, La oración de Jabes. Muy buen libro. Cortito, 120 páginas, tal vez. Pero quiere crecer un poquito, puede leerlo y ahondar a través. Puede leer ese libro, hasta en PDF seguramente existe. Lo puede leer durante la semana para recordar la oración de Jabes. Pero algo que, aunque yo he leído acerca de Jabes y he leído libros de Jabes, nunca me había percatado de que la historia de Jabes es una historia de dolor. Ve el versículo número 9.
Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes. Pero fíjese, recuerden que los judíos no ponían nombres al azar, ponían un nombre pensando en el significado, ¿sí? A lo mejor usted le pone Fito Páez a su hijo, nada más porque le gusta cómo cantaba, ¿no? Yo qué sé. O le pone Ronaldo, nada más porque quiere que gane la copa, ¿verdad? Pero no, la mamá de Jabes le puso su nombre, y dice la Biblia, por cuanto lo di a luz en dolor. La vida de los creyentes no está libre de dolor, mis hermanos. Jamás la Biblia dice que si usted le sigue, va a parar de sufrir. Discúlpenme. Pero eso no está en la Biblia. Y las iglesias que enseñan esto allá en la televisión no predican lo bíblico. Yo veo en la Biblia gente que seguía al Señor y sufrió. Nuestro Salvador sufrió en la cruz. Ahora quiero que usted observe la vida de Jabes. Nació del dolor. ¿Ve? Pero Jabes fue un hombre de oración. Y en medio del dolor, él aprendió a orar y a buscar a Dios. Y si hay un consejo que le quiero dar en esta mañana es este. Usted está en dolor, siga buscando al Señor. ¿Está conmigo? Está en dolor, busque a Dios. Está en dolor, se enfrenta a un hospital, se enfrenta a un problema de salud, tiene quebranto en su hogar, tiene preocupación por sus hijos, tiene una situación que se sale de sus manos, busque al Señor como Jabes lo buscó. Ahora, ¿qué nos enseña la vida de oración de Jabes? Cuando él nació del dolor. Yo le puse a esta predicación, en el dolor, busca al Señor. Ahora, Jabes es recordado por ser un hombre de oración, más que por un acto heroico. Pero Jabes oró naciendo del dolor y oró de una manera muy especial. Yo veo en él 4 formas de orar y de pensar cuando estamos en el dolor. Número 1, en medio del dolor puedes pedir bendición de Dios. Necesitas bendición de Dios en medio del dolor. Jabes cuando oró, fíjese en el versículo 10, dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, ¡oh, si me dieras bendición! Él tenía un deseo muy grande que Dios lo bendijera, ¿ve usted? Y miren, hermanos, necesitamos aprender a tener un deseo, un anhelo, porque Dios nos bendiga. Mire, muchas veces como cristianos anhelamos que nos vaya bien en la vida, pero buscamos eso bueno, lo buscamos allá afuera. ¿Ve usted? Pero Jabes no buscó allá afuera lo bueno que el mundo le puede dar. Él buscó en Dios la bendición. ¿Ve lo que estoy diciendo? Necesitamos aprender a tener un deseo grande de ser bendecidos por Dios. Y mire, usted debe aprender que si usted tiene la bendición de Dios, no va a necesitar nada más. La bendición de Jehová, dice un proverbio, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Usted puede darme una persona adinerada y no necesariamente es una persona feliz. Usted puede darme una persona con salud, algunos no tienen salud en esta mañana, pero a lo mejor una persona puede tener perfecta salud y no necesariamente ser feliz. Es más, para sorpresa de muchos, existe en el mundo un índice de felicidad. Bueno, ya ve que alguna gente se dedica a hacer estadísticas de todo, ¿verdad? Y bueno, en las estadísticas de alegría o de felicidad, los países con más dinero no son necesariamente los más felices. Eso lo digo porque usted a lo mejor piensa, ya que gane más en otro empleo, ahora sí voy a ser feliz. No, le voy a decir qué va a pasar. Usted va a ganar más dinero y no va a ser feliz. Se lo tengo que decir. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio, dice la palabra de Dios. Así que usted no debe de buscar tener mucho dinero, aunque si viene qué bendición. Invita al pastor unos tacos. ¿Ah? Pero hermanos, el dinero no es
sinónimo de felicidad. La fama no es sinónimo de felicidad. Tener 3 coches no es sinónimo de felicidad. Tener una casa propia no es sinónimo de felicidad. Y no estoy en contra de que usted tenga todas estas cosas. Usted tiene que entender que no debe de buscar imitar al mundo para ser feliz. Usted tiene que buscar la bendición de Dios para que realmente tenga una vida abundante y plena, porque solo Cristo te la puede dar. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que yo quiero para ustedes, hermanos. Una vida abundante, no necesariamente con mucho dinero, no necesariamente con mucha salud, no necesariamente sin problemas, pero una vida donde usted puede decir, pero estoy contento y satisfecho con mi vida. ¿Sí? Una vida donde Cristo está ahí. La bendición de Jehová es la que enriquece. Por eso este hombre, Jabes, decía, si me dieres bendición. Ahora, la manera en que lo pedía era muy especial, hermanos. En el idioma original, en el que fue escrito este texto, es muy interesante porque se usa una forma verbal muy especial. No nada más si me dieres bendición, no. En el idioma original, hermanos, se usa una forma verbal muy especial. Ahora, no le voy a hablar mucho de este idioma, ¿verdad? Pero déjenme nada más explicarle esto. Vamos a poner como ejemplo el verbo romper, ¿ok? Verbo romper. Si se usa este estilo verbal, se hace intenso este verbo romper. Y ya no significa romper, significa despedazar. ¿Sí está conmigo? Entonces, una cosa es romper y otra cosa es despedazar. ¿Está conmigo? Una cosa es que tu celular se rompa y otra cosa es que se te caiga del 10º piso y se despedaza. ¿Sí está conmigo? Ahora, el escritor, cuando escribe sobre la oración de Jabes, él está diciendo, Jabes oraba y él oraba pero con una forma intensa. De hecho, si lo traduzco literalmente, Jabes oraba así. Si me bendijeras bendiciéndome, pero no se oye bien como español, ¿verdad? Si me bendijeras bendiciéndome, suena pleonasmo. Pero así estaba orando Jabes. Y la verdad a él no le importaba el español. Él oraba en su idioma y él decía, si me bendijeras bendiciéndome. No, aunque no suena bien en español, lo que él estaba diciendo es, bendíceme con tu bendición. Te necesito que me bendigas con tu bendición. Necesito que tú estés conmigo. ¿Es lo que estoy diciendo? Entonces, Jabes nos enseña que cuando estamos en dolor tenemos que buscar la bendición de Dios. Ahora, otra cosa más. Jabes no le dice qué tipo de bendición. Nada más le dice, tú bendíceme, como tú quieras, pero tú bendíceme. Y eso es algo muy interesante. Hermano, si Dios te preguntara a ti, dime tus 3 deseos para que te los cumpla, ¿cuáles serían? Nada más 3, ¿eh? ¿Cuáles son sus 3 más fuertes deseos en su vida? Ahora, Dios no lo va a hacer porque no es genio de la lámpara maravillosa. Pero sabe una cosa. Pedimos mal y por eso no recibimos. La Biblia dice que es posible pedirle a Dios lo equivocado. Muchas veces nos equivocamos en pedirle a Dios. ¿Alguna vez usted se ha equivocado en orar algo incorrecto a Dios? Yo sí. Alguna vez llegué a pedir incorrectamente. Posiblemente usted no se dé ni cuenta y le está pidiendo algo malo para su vida. Como un niño, un muchacho de 16 años que le pide a sus papás, dame una moto, viviendo en Valle de Chalco. ¿Usted cree que va a ser inteligente para los papás o sabio darle una moto a un hijo de 16 años? No lo creo. ¿Quién ha visto muertitos aquí en Valle de Chalco por moto? No vivimos en Hollywood, hermanos, vivimos en Valle de Chalco. ¿Okay? Pues un papá que entiende dónde vive diría, no es muy sabio esto, mejor no. ¿Sí está conmigo? Ahora la cosa es que muchas veces como cristianos le pedimos que Dios nos bendiga, pero fíjese, Señor, bendíceme, que mi negocio tenga mucho dinero. Usted piensa así. Pero usted no se da cuenta que cuando tenga mucho dinero va a mandar a Dios a volar, va a mandar a su esposa a volar, sus hijos van a quererlo nada más por el dinero y la gente nada más te va a buscar por dinero y además te van a secuestrar por dinero.
Yo conozco gente aquí en Valle de Chalco que ha sido secuestrada por el negocio que tiene. Ándale, papi, pídele que Dios te bendiga en tu negocio, que tenga mucho dinero. Ándale, piénsala más. ¿Para qué pides mucho dinero si vas a tener miedo que te secuestren en Valle de Chalco? Yo conozco gente así. Te puedo llevar al negocio donde cerraron por varios años porque al señor le secuestraron a alguien. Conozco a gente que tuvo que irse del país o irse del estado porque tiene mucho dinero. ¿Estás seguro que quiere dinero en su negocio, hermano? Piénsela 2 veces. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Que Jabes no pidió por una bendición específica, sino le dijo: Dios, tú bendíceme como tú quieras. ¿Sí está conmigo? Qué interesante es la manera de orar así. Le voy a decir por qué. Porque si tú le pides a Dios una bendición que tú quieres, a lo mejor te la da, pero es lo que tú quieres. ¿Sí estás conmigo? Pero si tú le dices: Dios, bendíceme como tú quieras, a lo mejor te va a dar algo mejor. ¿Sí está conmigo? Le voy a poner un ejemplo. Yo viví entre coreanos por varios años. Mi pastor es coreano, viví en su casa. Un décimo de mi corazón le iba a Corea. Y el otro 90% le iba a México. No hablo con mi pastor de fútbol, obviamente. Pastor Kim y yo empezamos una iglesia aquí hace 16 años. Él es coreano. Entonces, tengo amigos coreanos. Mi iglesia madre es coreana, mucho coreano. Bueno, puedo decir Kamsahamnida, año Haseyo. Puedo decir muchas cosas, ¿verdad? Bueno, los primeros años me llevaban a muchos restaurantes coreanos en Estados Unidos y en México. Yo he ido a muchos restaurantes coreanos, muchísimos, más de los que pueda recordar, ¿ok? Cada semana iba a un restaurante coreano diferente en Los Ángeles. Nada más imagínense, por 4 años. Bueno, total. Conozco muchos restaurantes coreanos, pero como yo no conocía la comida coreana, yo dejaba que otros ordenaran por mí. Y ellos sí sabían qué pedir, porque son coreanas. Abusado, ¿verdad? Entonces, como yo no sabía qué pedir, que pidan los coreanos. Y los coreanos pedían lo bueno. Tantas veces comí lo bueno, que hoy yo no necesito un coreano para ir a Zona Rosa, meterme en un restaurante coreano y yo pedir lo que yo quiera. ¿Y qué creo que voy a pedir? Yo sí sé qué pedir, hermanos. Porque me enseñaron qué pedir. Hermanos, aprenda a pedir a Dios la bendición de Él sin ponerle condiciones. ¿Está conmigo? Dígale, Señor, como tú quieras, bendíceme, porque a lo mejor va a ser mejor idea que lo que usted le está pidiendo. ¡Dame una moto! Señor, dame lo que tú quieras. Necesito un transporte, dame lo que tú quieras. Señor, dame un trabajo, pero lo que tú quieras y que pueda ir el domingo a la iglesia. Señor, bendice a mis hijos. Mira, lo más importante no es que su hijo sea médico. No tiene malo ser médico, pero que su hijo pueda ser un hombre de bien. ¿Para qué quiere un hijo médico que esté abortando y matando bebés? ¿Para qué? Y ese cargo de conciencia eterno que va a tener. ¿Sí está conmigo? Entonces piénsela. Piensa lo que está pidiendo Dios. Por eso una persona que ora a Dios inteligentemente, ora: Señor, te pido esto según tu voluntad. Si es lo que tú quieres para mí. Si no lo quieres, Señor, no me lo des, aunque me cueste trabajo decirte. ¿Ah, sí cuesta trabajo eso, hermanos? Sí, claro que sí. ¿Cómo odiaba cuando le decía a mi mamá que orara por mí? Por una noviecita que tuve. Y decía: Señor, bendice a Samuel con su novia, pero si no es tu voluntad, muéstrale. Y yo, no me gustaba que orara así. ¿A quién le gusta, verdad? Hermanos, no nos gusta orar en contra de nuestra propia voluntad, pero un cristiano inteligente sabe que en medio del dolor tiene que decir: Señor, lo que tú me des. Dios te puede quitar tu problema de salud, o tal vez no, pero Dios sabe lo que va a hacer en tu vida si tú le pides: si me dieres bendición. Necesito tu bendición. La bendición de Jehová es la que enriquece. Repito, hermano, no me malentiendan, no estoy diciendo que yo le quiero o enfermo, o que no quiero que Dios bendiga su negocio. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo: tiene que aprender a orar con más inteligencia. ¿Sí está conmigo? Vas al restaurante coreano y dejas que el coreano pida lo bueno. ¿Sí está conmigo? Vas a la oración y le dices: Dios, tú bendíceme, tú muéstrame. Si esto es tu voluntad, dámelo. Si no es tu voluntad y quieres darme otra cosa, tú muéstrame. ¿Está conmigo? Hay que aprender a orar, hermanos. En medio del dolor, busque la bendición de Dios. Número 2, en medio del dolor, hermanos,
aún debes ir por más en tu vida y crecer. ¿Cómo ora Jabes después de nació del dolor? Dice, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Él buscaba que se ensanchara sus costas, su territorio. Ahora, lo interesante es que cuando una persona está en el dolor, no está centrada en ir por más, está centrada en hacer su testamento. Está centrada en su dolor, ¿sí o no? Ahora, hermanos, una persona en dolor no busca más allá. Muchas veces está cerrada, está cegada por el dolor. Y hermanos, el dolor muchas veces lo que hace en la gente es deprimirnos. Cuando uno está con dolor, no quiere ya ni ir a trabajar, no quiere ya que le celebren cumpleaños. ¿Para qué? Si me voy a morir. He hablado con algunos hermanos que les ha dado cáncer. He hablado con 3 hermanos. Y con los 3 yo he comprobado esto. Cuando viene el cáncer, lo más importante no es el cáncer. Lo más importante es el cerebro. Porque una persona escucha cáncer y ¿qué piensa luego? Me voy a morir. Y no, yo veo por ahí gente que, a lo mejor gente tiene cáncer y lleva 10 años, se va a morir después que yo, y yo no tengo cáncer hasta donde sea. Bueno, sí lo tengo, pero no lo tengo desarrollado, ¿verdad? Todos tenemos células cancerígenas. Hermanos, cuando el dolor viene, no logras ver claro en tu vida. Pero Jabes nació del dolor. ¿Pero qué pedía él? Ensancha mi territorio, quiero más. Ahora, no estoy diciendo que era codicioso. Estaba buscando algo que Dios iba a hacer con él. ¿Está conmigo? Ahora, hermanos, quiero que sepa esto. En medio del dolor, quiero que sepas que Dios no ha acabado contigo. Quiero que sepas que Él está trabajando en tu vida y tiene propósitos para ti. Y aunque usted le diera una enfermedad terminal, quiero que escuche esto con todo su corazón. Dios no ha acabado contigo. Aunque usted tenga 70 años, aunque usted tenga 80, aunque usted sienta que ya se nos va. Tengo una tía aquí en Santa Marta, se llama Marta. Y por eso le pusieron a la colonia Santa Marta, por mi tía. Y mi tía tiene 82. Mi tía ha enterrado a sus yernos, como esta semana pasada, ha enterrado a sus nietos, ha enterrado hijos. Y muchos pensarían que ella ya se iba a ir. Usted y yo no sabemos qué es lo que Dios tiene para nosotros. La Biblia dice que cuando estamos en Cristo debemos de estar sobreedificando en nuestra vida. La Biblia, usted recuerda, está aquí arriba de mi cabeza. La Biblia dice que debemos estar arraigados y sobreedificados en Cristo. Y tal vez usted está en medio del dolor. Quiero que sepa algo. Aún en medio del dolor, en medio de los problemas, Dios quiere que edifiques tu vida cristiana. ¿Está conmigo? Aún en medio del dolor, Dios quiere usarte para que otras personas conozcan del Señor Jesucristo. Aún en medio del dolor, Dios quiere algo más que hacer con tu vida. Supe de la historia de un soldado en Estados Unidos llamado Desmond Doss. Él era un creyente. Él era un creyente muy arraigado a su fe. Y él en la Segunda Guerra Mundial se alistó en el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero como él era cristiano, él creía que el cristiano no debe de matar, porque está en la Biblia. Y entonces él se metió al ejército, pero le decía, yo no voy a tomar un arma. Y obviamente todo el mundo se burlaba de él. Estás loco. ¿Cómo vas a meterte al ejército de los Estados Unidos sin armas? Tienes que aprender. Y él decía, no, voy a ser un médico que va a rescatar gente. Pues bueno, hay un montón de problemas. De hecho, hasta se hizo una película en honor a él. Y este hombre pues tuvo un montón de problemas, pero la historia es real. Este hombre no tomó pistola, no tomó rifle, no mató. Él era un médico, un soldado médico, que él iba y rescataba gente. Rescataba a los suyos. Entonces, en medio de la guerra, se cuenta que él arrastraba a los soldados americanos heridos. Los arrastraba, se los llevaba para llevarlos a un lugar seguro. Y él cuenta al final
en la batalla de Okinawa, allá en Japón, que él oraba, fíjense, él oraba a Dios, soldado americano, sin armas, oraba, se puso ¿cómo se dice? En el frente de batalla, y él oraba y le decía, Señor, por favor, ayúdame a salvar a uno más. Y encontraba a un americano vivo y lo agarraba, lo arrastraba, lo ponía en un lugar seguro y volvía a orar, Señor, dame uno más. Y iba y agarraba a otro y se lo ponía y se lo cargaba en los hombros e iba y lo dejaba y Señor, dame uno más. Y él estuvo así orando en esa guerra en Okinawa. Él salvó a 75 soldados heridos. Esto fue en Hawkshaw Ridge. Esto es allá en Japón, donde fue la guerra con los japoneses de la Segunda Guerra Mundial. El dolor ciega a mucha gente. Pero los cristianos que están en dolor piensan en alguien más. ¿Sí me escuchó o no? Si usted tiene que ir al hospital, hermano, no nada más va a ir para que lo sanen. Un cristiano tiene que aprender que Dios me lleva al hospital para que la gente enferma escuche de mí Jesús. ¿Está conmigo? Me acuerdo una doctora, acabo de hablar con ella esta semana. Ella tiene su especialidad en geriatría, los viejitos. Y una vez platicando, yo fui líder de jóvenes cuando ella era señorita joven. Y me acuerdo, terminó su carrera, terminó su especialidad, hablé con ella esta semana. Y algo que me impactó de ella me dijo esto. Ella me dice, Sammy, ¿verdad? No era pastor en ese tiempo, pero ella me decía, estando en mi especialidad, yo he podido compartirle de Cristo a gente en sus últimos días de vida. Hermano, hermana, quiero que entienda esto. Dios va a estar con usted en el medio del dolor, pero usted tiene que abrir sus ojos. Dios quiere usarle en medio del dolor. Yo he visto una gran diferencia entre gente con cáncer. Hay dos tipos de gente con cáncer. El que tiene a Cristo en su vida y el que no lo tiene. Así de sencillo. Porque es diferente cuando una persona tiene a Cristo y enfrenta el cáncer, a una persona que no tiene cáncer, bueno, que tiene cáncer y no tiene a Cristo. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? A lo mejor no sabe lo que le estoy diciendo, pero suficiente experiencia he visto con casos dentro y fuera de la iglesia de gente con cáncer que ha aprendido eso. Así que si usted le va a dar cáncer un día, no lo sabemos, espero que no, pero usted le da cáncer, más vale que sea una persona con cáncer que tiene a Cristo. ¿Está conmigo? Ahora eso me lleva a una segunda cosa. En medio del dolor, piense más allá del dolor, imagine más allá del dolor, ore por crecimiento, ore por un alma más, ore por sobreedificar su vida, ore por cumplir los propósitos de Dios aquí en la tierra. Hay más futuro para usted aunque haya dolor. Por eso este hombre oraba, ensancha mi territorio, dame más, dame más. Sí. Si el Señor permitiera que algo me pasara a mí, hermanos, puede ser, todos nos vamos a morir. Pero ¿sabe qué pensaría? Yo tengo chamba que hacer con mis hijas y con esta iglesia. Es lo que me pesaría. ¿Ve? Porque de que me voy al cielo porque yo recibí a Cristo. ¿Sí? Así usted debe de pensar. Tiene un propósito en su vida, en esta existencia. No está aquí nada más como un tataranieto de un chango que no tiene ningún propósito en esta vida más que ser un chango en esta evolución. Eso no es usted. Usted es una persona que Dios tiene propósitos para usted, aún en medio del dolor. Entonces, cuando tenga dolor, piense en los demás, piense que alguien conozca de Cristo. Ahora, hay una tercera petición. En medio del dolor, ora por la mano de Dios contigo. Vea cómo oró Jabes. Regresa a nuestra oración, versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo. Qué bonita manera de orar, que tu mano estuviera conmigo. En medio del dolor, hermanos, lo más importante es tener la mano de Dios contigo. ¿Me escuchó? Si tú aprendes a tener la mano de Dios contigo en los tiempos de dolor, ya la hiciste. Por eso yo le decía, no es lo mismo una persona con cáncer que tiene a Cristo que una persona con cáncer que no tiene a Cristo. Se lo puedo comprobar.
La presencia de Dios en tu vida, en medio del dolor, es una diferencia inmensa. Es más, algunos conocen el salmo más famoso de la Biblia, el Salmo 23. Déjenme recitárselo. El rey David escribió: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjense lo que está diciendo el salmista. No le temo a la muerte. No le temo a que alguien se muera de mi familia. Y él está diciendo: porque tú estarás conmigo. No porque no vaya a haber muerte, no porque no vaya a haber un funeral, sino porque Cristo está ahí contigo. Y quiero ofrecerle esto, hermano, con todo mi corazón. Si usted está en medio del dolor, lo más importante no es que se le quite el dolor, es que en medio del dolor, Cristo está ahí con usted. ¿Está conmigo? Y le quiero animar a que ore así: Señor, déjame ver tu mano en medio de mi dolor. Déjame ver tu mano. Si tu mano está conmigo cuando voy al hospital, si tu mano está conmigo cuando entra al quirófano, si tu mano está conmigo cuando trato de arreglar mi matrimonio, si tu mano está conmigo cuando me digan este diagnóstico. Lo importante no es el diagnóstico, lo importante es que Dios esté contigo, hermano. Si aprendiera usted de eso. Platicaba con unos hermanos con un mal diagnóstico y orábamos juntos: Señor, que los hermanos puedan ver tu mano cuando vayan a la clínica. Y cuando regresaron, creo que ellos me animaron a mí, ¿verdad? Oh, pastor, pudimos ver a Dios trabajar. Nos trataron excelentes. Vimos a Dios cómo manejó todas las cosas. Cuando usted esté en dolor, aprenda a orar así: déjame ver tu mano, si tu mano está conmigo en medio de lo difícil. Aprenda a orar así. Y va a ver cómo Dios va a guiar hospitales, doctores, cirugías, estudios, economía, todo lo que se necesite. Porque lo que necesita no es un buen médico, aunque no estoy en contra de ello. Lo que usted necesita es: si tu mano está conmigo. Cuando la mano de Dios está contigo, te va a llevar un buen médico. Dios le va a ayudar al médico para que sea buen médico contigo. ¿Sí? Dios no es una imagen, Dios no es una escultura que tú tienes que sacar a pasear. Esta semana ya cohetes ahí en mi casa, y los perros todos miedosos. Y me asomé y había personas que tenían que cargar a su Dios, y lo tenían que estar cargando, porque es la única manera de que su Dios lo pasee. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no es una imagen. Nuestro Dios no es una escultura. Nuestro Dios creó los cielos y la tierra y te escucha al orar, y está en el doctor, y está en el diagnóstico, y está en el cuarto de cirugía, y está contigo en el dolor, y está cuando agonizas. Ahí está nuestro Dios con nosotros. Por eso en el dolor hay que orar: si tu mano estuviera conmigo. Buena manera de orar. Terminemos con la oración de Jabes. Él dice: si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y luego, y me libraras del mal. En medio del dolor, ora que Dios te guarde del mal. Ahora, él ora: y me libraras del mal para que no me dañe. Hermano, quiero que usted... Yo sé que hay un poco de calor y un poco de cansancio. Lo siento cansados un poquito. Yo también, ¿verdad? Pero quiero pedirle esto. Piensen en lo que les estoy a punto de decir. El dolor no necesariamente es el mal. Algunos no me la van a cachar. Lo voy a repetir. El dolor no necesariamente es el mal. Ahora, cuando ores, ora que Dios te libre del mal, para que no te dañe. Pero el dolor no necesariamente es el mal. Algunos no lo van a entender, y lamento eso. Pero déjame explicarlo.
Una vacuna es mala. Causa dolor, ¿no? Y los que son papás que levantaron la mano, todos somos un montón de crueles. Porque agarramos a nuestros bebés recién nacidos y los llevamos al doctor y pácatelas. Y el bebé ¡ah! Y le causamos dolor a nuestros bebés. Porque sabíamos que no todo el dolor es malo. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo o no? ¿Por qué ora que Dios le quite el dolor entonces siempre? No todo el dolor es malo. Tiene que aprender a orar mejor que eso. Una vacuna duele, pero no es mala, es buena. Hay cosas que son malas y que se sienten bien. Fornicación es malo, sí, fuera del matrimonio sí, pero se siente bien, ¿no? Me imagino. Entonces no todo el dolor es malo y no todo lo que se siente bien es malo. Cuando usted está en dolor, tiene que pensar mucho si ese dolor es malo o es bueno. Yo he visto que en familias cuando hay dolor, a veces las familias son más unidas y más sensibles a Dios. Ni tan malo entonces. Matrimonios unidos por el dolor. Pero sí he visto que en medio del dolor Dios te tiene que guardar del mal. Por ejemplo, que Dios te cuide de una actitud negativa o una actitud en contra de Dios. Gente reniega a Dios por lo malo. Sí. Guárdate de hacer eso. Hermanos, yo he conocido gente que en medio del dolor se ha dado cuenta que necesita a Cristo como su Salvador personal. Me acuerdo, platiqué con un hermano, he contado esta anécdota, a lo mejor alguno recuerda, pero un hermano que el día de hoy está ya con el Señor. Él era diabético y tuvo pie diabético. Y 2 doctores ya le habían dicho que la única solución era la amputación. Y me acuerdo. Yo estaba en mi recámara y la esposa me marcó: pastor, ore por nosotros. Ya 2 doctores dijeron que se tiene que amputar, pero ore por favor. Sí, hermana, ¿cómo no vamos a estar orando? Y oramos, y oramos, y oramos. Y me llama después: pastor, encontramos a una persona, una doctora, que nos dijo que se puede salvar el pie de mi esposo. Pues empezaron un tratamiento como de 10 meses, todas las semanas, yendo, costosísimo, mucho esfuerzo, mucho cansancio, parches de plata, bueno, los que saben del asunto, un montón de cosas. Pero lo interesante es esto. Durante su dolor, yo iba varias veces a su casa y platicábamos y orábamos. Y en una de esas les pregunté si estaban seguros de ir al cielo, si habían recibido a Cristo, y me dijeron los 2 que no. Y los 2 recibieron a Cristo bien. Después de meses les volví a preguntar: oigan, una pregunta, hermanos, sinceramente, ¿ustedes creen que hubieran recibido a Cristo si no hubieran pasado por este dolor? Y sinceramente me contestaron. ¿Y qué creen que me contestaron? Posiblemente no, pastor. Hay dolores que pueden ser buenos. Porque si tu dolor te hace buscar a Dios, si tu dolor te hace conocer a Jesucristo como tu Salvador, si tu dolor te hace entender que debes de amar de verdad a tu matrimonio, amar a tus hijos y quitar todas las cosas malas de tu vida, y si te muestra ese dolor, el verdadero sentido de tu vida, no fue tan malo como pensamos. ¿Ve lo que se dice? No hay dolor, no todo el dolor es malo, no se me equivoque. Pero Jabes, cuando oraba: Señor, guárdame del mal. Por eso yo le decía, algunos de nosotros, tal vez Dios nos tiene que guardar de tener mucho dinero,
No le estoy deseando pobreza, hermano. Lo que estoy diciendo es, algunos, lo peor que pudieron haber tenido fue dinero. Alguna vez métase al internet y busque qué le pasó a las personas que se ganaron la lotería en Estados Unidos. ¿Sabe cuál es el patrón? Gana la lotería, vida destruida. Gana lotería, vida destruida. Gana lotería, vida destruida. Estúdielo si usted quiere. Lo que estoy diciendo es que Dios nos guarde del mal en medio del dolor. Renegar a Dios, guárdese de eso. Ore a Dios, Señor, guárdame del mal. A lo mejor usted está buscando un buen negocio. No ore, Señor, que pueda ser, que pase, que me lo acepten este presupuesto. Y si es algo malo, voy a poner un ejemplo. Conozco a alguien que es músico en algún lugar del planeta. Y este músico, pues toca. Y en una ocasión me platicó que le contrataron a un lugar, como por el bosque. Y llegó, les iban a pagar bien. Y llegando, los encañonan a todos. Y los meten a la fuerza. Porque los habían contratado narcos. Esa persona por eso se quería salir de ese trabajo. Hermano, en medio del dolor, ore por la guía de Dios. Que Dios le guarde del mal. No sabemos a veces cómo pedir, cómo conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la Biblia. Mis hermanos, en medio del dolor, Dios no ha acabado contigo. Dios tiene propósitos. Dios quiere que aprenda a buscar a Dios en medio del dolor. Y mis hermanos, Dios no ha acabado con esta iglesia Jico. Aunque haya enfermos, aunque haya accidentados, aunque haya hospitales, aunque haya desánimos, aunque haya problemas con los hijos, aunque haya problemas con lo que haya, tenemos un Dios, hermanos, que quiere trabajar en nosotros y con nosotros y a través de nosotros, hermanos. Dios todavía tiene cosas que hacer con usted y conmigo en esta iglesia. Pero a veces es a través del dolor. Hermano, hermana, yo no sé. Usted tiene situaciones muy difíciles en casa. Yo no lo sé. Hice una lista de hermanos que sé que están batallando en una situación especialmente de salud fuerte. Conté 14 hermanos. Oro por ustedes, hermanos. Esos 14 de mi lista, estoy orando por ustedes. Les amamos. Pero, hermanos, no siempre es malo el dolor, aunque es muy difícil. Pero Dios, con su gracia, nos sostenga. Pero aprenda a buscar a Dios en el tiempo de dolor. Y si usted aún no ha recibido a Cristo, le suplico que reciba a Cristo. Lo mejor que le puede pasar en medio del dolor es conocer a Jesús como su Salvador personal. Vamos a ponernos en pie. Vamos a terminar con una oración, con un momento de decisiones y terminamos. Puestos en pie, por favor. Vamos a orar. Señor, ayuda a cada familia aquí. Solo tú sabes cómo viene cada corazón. Pero te pido que aprendamos todos a lidiar con el dolor como tú quieres que aprendamos. Que oremos como tú quieres que oremos. Oh Señor, si nos dieras bendición como tú quieres sobre nosotros. Señor, si nos das más y ensanchares nuestros caminos como iglesia, queremos hacer más para ti, Señor, si nos lo concedes. Señor, si nos guardares del mal, Señor. Señor, si tu mano estuviera con nosotros en este tiempo difícil para la iglesia. Y te pido, Padre, que tú bendigas este tiempo de invitación. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, ¿quién podría decir en esta mañana, pastor, yo estoy en dolor, pero Dios me enseñó algo y estoy tomando decisiones? ¿Puedo ver su mano?
Dios me habló a mi corazón, pastor. Estoy en dolor, pero Dios me enseñó algo para mi vida. ¿Puedo ver su mano? Amén. ¿Alguien más? Dios me habló a mi corazón. Amén. Amén. Puedo ver su mano. Puede bajarlo. ¿Por qué no dobla una rodilla y le dice, Señor, tú me hablaste a mi corazón? Y quiero que me ayudes en medio del dolor. No voy a renegar. No voy a orar que me lo quites. Voy a orar que te pueda glorificar. Voy a orar que pueda ser usado por ti. Voy a orar que tu mano esté conmigo. Voy a orar que seas con nosotros. No nos gusta el dolor, pero no siempre el dolor es malo. Quiero preguntar si habría alguno que tiene batallas fuertes, pero que aún no ha conocido a Jesús como su Salvador personal. ¿Sabe una cosa? Estos dolores nos enseñan que necesitamos recibir a Jesús. Y si hubiera alguno en esta mañana o alguna que diga, Pastor Samuel, yo me estoy dando cuenta que no he recibido a Cristo, pero tengo muchas batallas. Me he dado cuenta que necesito recibir a Cristo en mi vida. Yo le invito a recibir a Cristo. Solo le pido que me haga saber que quiere recibir a Cristo. Levantando su mano un momentito, yo voy a orar por usted. ¿Habría alguno que diga, yo quiero recibir a Jesús en mi vida? ¿Puedo ver su mano un momentito? ¿Puede levantarla? Voy a orar por usted. Hay una dama, gracias. ¿Alguien va a orar con usted para enseñarle cómo recibir a Cristo? ¿Alguien más? Yo quiero recibir a Jesús en mi vida. Yo no entiendo esto del dolor, yo no entiendo todo lo que me pasa en mi vida, pero sí entendí que necesito a Jesús en mi vida. ¿Habría alguien más? Yo quiero recibir a Jesús. ¿Alguien más? Le invito de verdad, de corazón. Él le ama mucho. Tal vez usted no entiende por qué le pasan las cosas que le pasan. No siempre vamos a tener respuestas. Pero sí, si hay una respuesta es esta. Cristo quiere que lo conozcas y que le recibas en medio de los más fuertes dolores. Yo quiero recibir a Cristo, pastor. ¿Alguien más? Ya hubo una persona. ¿Habría una segunda persona? Yo quiero recibir a Jesús en mi vida. ¿Alguien así? Muéstremelo con su mano un momentito. No le queremos avergonzar. Queremos orar con usted. ¿Alguien así? Yo quiero recibir a Jesús. ¿Alguien más? Muéstreme su mano un momentito. ¿Alguien más? Señor, sé con cada familia aquí. Tú sabes cada uno cómo viene, qué trae cargando, qué hay en su vida, qué dolores, qué situaciones fuertes hay. Te pido, Señor, que tu gracia nos sostenga, que nos enseñes qué es lo que quieres producir en nosotros a través del dolor, Señor. Que a la persona que quiere recibir a Cristo le ayudes a entender bien y a recibir a Cristo de corazón. Y Padre, bendice cada decisión tomada en esta mañana. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.